Bienvenido nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Elvinio Sánchez y hoy comenzamos con el capítulo 6 del libro del Génesis. Queremos dejarte saber que este capítulo es un capítulo que a principio los primeros versos son sumamente difícil de entender por cuanto la Biblia como tal no te da mucha información específica acerca de ellos. Sí hay una información ahí que podemos destacar de acuerdo a lo que es el contexto en el que estamos leyendo. Pero si usted hubiese sido uno de los originales que estuvieran aquí en el libro de Génesis viviendo en ese tiempo, posiblemente no era tan fácil el entender lo que usted estaba acabando de ver en esos versos. Para nosotros también, las personas que son nuevas en el Evangelio, que todavía no han podido tener conocimiento de todo lo que es la historia bíblica, también se les va a hacer un poco difícil de entender y van a surgir muchísimas preguntas como han surgido eh, a las personas que han leído este texto. Y todavía hoy día, en el siglo XXI, todavía hay preguntas ahí que se hacen que no se han contestado y la Biblia no te da tanto detalle con relación a eso. Muchas de esas preguntas porque esa no es la intención como tal de la Biblia, el contestar todas esas preguntas que a nosotros se nos ocurren cuando estamos leyendo estos textos. Claro está, sí hay una forma y un desarrollo de cómo todo este libro va hablando acerca de todo este tema, que es el contexto que usted puede utilizar para poder interpretar lo más cercano posible a lo que es la intención de Dios a través de este texto. Así que vamos a leer en este momento los versos del 1 al 8 del capítulo 6. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego vamos a recordar un poco acerca de lo que es el contexto para que de ahí entonces podamos interpretar poco a poco o reconocer las cosas más significantes o significativas de este capítulo número 6, perdón, de este libro. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los primeros 8 versos de este capítulo. Como parte de lo que es el trasfondo, el contexto, quiero destacar que habíamos hablado sobre lo que había sucedido en el capítulo 3.
En el capítulo 3 fue el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan contra Él. Luego de ese pecado hubo una sentencia particular a cada uno de estos individuos, tanto a la serpiente como a Eva y a la tierra a causa de lo que Adán hizo. Y dentro de la sentencia que le dieron a la serpiente, habían dicho en el capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que le iba a pisar la cabeza y ella lo iba a herir en el calcañar. Eso ocurrió en el capítulo 3, verso 15, y habíamos dicho que luego de ese incidente, la serpiente inmediatamente puso su mirada en lo que es la simiente de la mujer. De ahí sale el capítulo 4, ahí es donde entonces en el capítulo 4 vemos que Caín y Abel, dos hermanos, estaban vivieron una serie de años, y cada uno aparentemente dijimos que su papá tiene que haber enseñado cómo se le trae ofrenda a Dios, y cada uno entonces trajo una ofrenda a Dios. Esas ofrendas fueron traídas de los frutos del trabajo de ellos. Uno trabajaba con los animales y le trajo de los frutos de los animales, mientras otro trabajaba con las plantas y con los frutos de la tierra, y le trajo de esos frutos también ofrenda a Dios. Dice la Biblia que una de las dos ofrendas fue vista con buenos ojos delante de Dios y la otra no fue vista con buenos ojos. Y a causa de eso es que Caín, su rostro se demuda, se enoja y no le agrada cómo Dios establece la diferencia entre las dos ofrendas. Y Dios le estableció a él, le dijo a él, pues, qué era lo que debería haber hecho. Si hiciera las cosas bien hechas, entonces todo saldría mucho mejor, pero si hiciera las cosas mal, el pecado estaba a las puertas. Luego entonces de eso ocurre entonces el primer crimen en el capítulo 4, perdón. Allí fue que Caín se lleva entonces a su hermano y en el campo lo mata. Su sangre clama a Dios desde la tierra, y vimos entonces cómo surge todo este tipo de controversia con relación a Caín y a ese crimen que comete. Acordémonos nuevamente de que la simiente de la mujer es la que iba a pisar la cabeza de la serpiente, y este crimen, a mi entender y a lo que estamos viendo aquí, es el primer intento de Satanás de evitar que eso suceda, de evitar que esa simiente de la mujer pise la cabeza de esta serpiente. Así que comenzó inmediatamente con aquel que Dios comenzó a agradarle más, en este caso a Abel, y con él se desquita, si es que se le puede llamar así, como desquite, atenta contra la vida de este hombre utilizando a su propio hermano. Eliminado entonces Abel, queda solamente Caín. Caín aparentemente no se arrepiente, según lo que vemos ahí. No aparentemente, no se arrepiente, según lo que dice ahí. Y comenzó su comportamiento, siguió de mal en peor. Fue un comportamiento completamente malo, sin ningún tipo de temor de Dios, hasta el punto de que Dios lo saca de donde estaba allí en el Edén, en ese lugar. Allá él se va errante por la tierra, y dice la Biblia que en un momento dado establece una ciudad y le pone el nombre de su primer hijo, pero que de esa descendencia de él
La gran mayoría de las personas eran, aun cuando muchos de ellos tuvieron unas habilidades como artífices de los metales, como músicos, también hubo un individuo por allí que le llamaban Lamec, que tomó para sí dos mujeres. No siguió las reglas establecidas aparentemente, y él estableció para sí, pues, tomar dos mujeres. Y dice que este hombre Lamec, aquí la Biblia, que quería sobrepasar el castigo prácticamente de Caín. Y así trató de hacerlo, al punto de que quién sabe si fue el mismo Lamec el que mató a Caín. No se sabe ni tan siquiera cómo fue que sucedieron todas estas cosas, pero eso es lo que la historia establece. Luego entonces en el verso 25 y 26 del capítulo 4 nos da un énfasis en algo importante. Nos dice que Adán conoció nuevamente a su esposa, a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo al cual le pusieron por nombre Set. Set, pues, fue el nombre que significa sustituto. Y le pusieron ese nombre, dice ahí, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació también, pasó el tiempo y le nació también un hijo, y llamó su nombre Enos. Y en la clase pasada vimos cuánto tiempo pasó para que este hombre Set tuviera a su hijo Enos. Entonces dice ahí, perdón, ese verso final del capítulo 4, que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Acordémonos que Caín estaba haciendo las cosas mal hechas. Toda su descendencia, la maldad estaba detrás de él y aumentaba. Y fue en ese momento dado con este hombre llamado Set y su hijo Enos que los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Eso nos da una posible pista acerca de estos hijos de Dios que habla en este capítulo 6 más adelante. Posiblemente estos hijos de Dios no se refiere a otras personas o a otros seres, como más adelante vamos a explicar, sino que posiblemente se refiere a esa gente que comenzaron a ser los descendientes de Set, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y que a Dios le comenzó a agradar posiblemente eso, y les empezó a llamar de esa manera los hijos de Dios. Más adelante en el capítulo 5, para continuar con el contexto, nos da entonces toda la descendencia, las 10 descendencias desde Set, hasta Noé. 10 generaciones más bien, de cada uno de esos hombres que estaban allí. Vimos la cantidad de años que vivía cada uno, vimos cómo cada uno se desarrolló, y dimos entonces una lista y unas tablas de las cosas importantes de esos hombres que estaban allí. Y comienza entonces este capítulo 6 de esta forma, diciendo que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que le nacieron hijas. Así es que comienza ese verso. Así que en la próxima lección vamos a hablar sobre esos hijos y esas hijas que salieron de ahí. Hasta la próxima clase. Nos vemos nuevamente.